Así que vamos a repasar las noticias del día, que al ser domingo no ha habido demasiado movimiento. Vamos a saludar también a los que estéis viendo el vídeo en YouTube. Y bueno, hoy va a ser, tengo la sensación de que va a ser un vídeo más bien breve, de que va a ser un tramo breve en Twitch, porque noticias hay 3 y en realidad tampoco ninguna es súper fascinante. O sea, hay alguna que sí que es interesante, pero no es como otros días que es que ha habido 3 o 4 noticias que dices, es que son interesantes, son todas interesantes. Y no es el caso. ¿Alguien ha canjeado el sonido de Chewbacca? ¿Por qué? Mala leche tenéis. Y lo que vamos a hacer es comenzar como siempre por la imagen del día, que es en este caso 2 de octubre de 2022, por cierto. Se ha oído bajito, yo lo he oído. Dice, el cañón de... Dice, un cañón de supernova expulsa al pulsar J002. Esta es la imagen, ahora la voy a poner en grande, pero la descripción es la siguiente. ¿Qué podría disparar una estrella de neutrones como si fuese una bola de cañón? Una supernova. Hace unos 10.000 años, la supernova que creó los restos de la nebulosa CTB1 no solo destruyeron una estrella masiva, también expulsaron el nuevo núcleo de... la recién formada estrella de neutrones. Un pulsar, dice, al resto de la Vía Láctea. El pulsar, que gira 8,7 veces por segundo, fue descubierto utilizando el software descargable Einstein at Home, buscando a través de los datos recogidos por el observatorio Fermi Rayos Gamma de la NASA, es un telescopio espacial. Viajando a 1000 km por segundo, el pulsar PSR J0002 más 6216, J002 para abreviar, ya ha abandonado el resto de supernova CTB1 y es incluso suficientemente rápido para abandonar nuestra galaxia. En esta imagen, el rastro del pulsar es visible extendiéndose desde la parte inferior izquierda del resto de la supernova. La imagen mostrada aquí es una combinación de imágenes en espectro de radio del Very Large Array y de los observatorios Very Large Array y DRAO, que ahora mismo no recuerdo cuál es a qué telescopio se refiere esta abreviatura. Así como datos de archivo del observatorio infrarrojo IRAS de la NASA. Es bien conocido que las supernovas pueden actuar como cañones e incluso que los púlsares pueden actuar como bolas de cañón. Lo que no se sabe es cómo lo consiguen las supernovas, pero la imagen en cualquier caso es esta. Es el montaje de Jay English, pone aquí, de Jayan English, y bueno, es llamativa. Es llamativa. Aquí el pulsar siendo expulsado en cuestión. Este es el resto de supernova. Esto de aquí es el resto de supernova CTB1. Y va tan rápido que en realidad va a escapar de la galaxia. No va a permanecer en la Vía Láctea. Y sí, es algo que se está estudiando de cuando en cuando, por lo menos se menciona, ¿no? El por qué las supernovas a veces pueden acelerar estrellas de neutrones o púlsares, en este caso, puede ser un magnetar también, una estrella de neutrones, a velocidad. O sea, cómo funciona el mecanismo, básicamente, cómo es posible que esto suceda. Y es algo que no está demasiado claro, pero la imagen en sí es tremenda. O sea, la imagen es chulísima. Y claro, se ve todo muy pixelado porque, bueno, no es el telescopio James Webb. No es el telescopio James Webb. Es una pasada capturar eso. Sí, la verdad es que es una imagen que es muy... Además que queda muy chula. Es una imagen que queda muy chula. ¿Expulsado o expulsaro? Ya estáis intentando hacer chistes malos en el chat. Y luego ¿por qué no pongo el chat en los vídeos? Al margen de eso, hay noticias de Artemisa 1, porque el viernes se confirmó por parte de la NASA, ya lo explican aquí en un artículo muy breve, pero básicamente lo que explican es que el equipo de Artemisa 1, es decir, el cohete y la cápsula, no han sufrido daños por el huracán Ian, y que por tanto no parece que vaya a haber muchos problemas. Dice, los equipos del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida han llevado a cabo las inspecciones iniciales
para evaluar los posibles impactos del huracán Ian. No ha habido daño en el hardware de vuelo de Artemisa y las instalaciones están en buen estado, con solo algunas pequeñas filtraciones de agua en un puñado de ubicaciones. Posteriormente, los ingenieros extenderán plataformas de acceso alrededor del cohete y de la cápsula Orión en el edificio de ensamblaje de vehículos para prepararse para realizar inspecciones adicionales y comenzar la preparación para el siguiente intento de lanzamiento, incluyendo la repetición de las pruebas del sistema de terminación de vuelo. Una vez los equipos hayan completado las operaciones de recuperación tras la tormenta, NASA ha determinado que va a concentrar sus esfuerzos de lanzamiento de Artemisa 1 en el periodo de lanzamiento que se abre el 12 de noviembre y se cierra el 27 de noviembre. En los próximos días, los managers, los directores, evaluarán la magnitud del trabajo a ejecutar mientras el cohete está en el edificio de ensamblaje de vehículos e identificar la fecha específica para ese siguiente intento de lanzamiento. Centrar la atención en el lanzamiento de noviembre, en esa ventana, da tiempo a los empleados en el Centro Espacial Kennedy a poder atender a las necesidades de sus familias y sus hogares después de la tormenta, así como a los equipos para identificar comprobaciones adicionales que puedan ser necesarias antes de volver a desplegar el cohete en la plataforma de lanzamiento. O sea que, ya seguro, desde el viernes ya se sabe, no habrá lanzamiento de Artemisa hasta entre el 12 de noviembre y el 27 de noviembre. O sea que en octubre no va a haber lanzamiento y habrá que esperar a mediados de noviembre. La fecha exacta, pues la sabremos cuando hayan realizado las pruebas y tengan todo más claro. Hoy he visto el titular de una noticia que no sé qué fiabilidad tiene. Decía que hay problemas al leer los datos que envía James Webb. ¿Es eso cierto? No he leído nada al respecto, el Wars. O sea, puede ser, pero no he leído nada al respecto. No he leído que haya ninguna dificultad por parte de James Webb ahora mismo. Puede ser, ¿eh? Pero ahora mismo no he leído nada. Si fuese así, nos enteraremos. Si fuese así, nos enteraremos seguramente mañana. Así que el tema de Artemisa 1, pues bueno, el retraso ya se sabía que seguramente nos podía llevar a noviembre. El impacto del huracán Ian tampoco ha ayudado, así que habrá que esperar a mediados de noviembre a ver si por fin ya la consiguen lanzar. Y luego, en cuanto a noticias, tenemos aquí esta imagen de la galaxia NGC 5495, chulísima, por cierto, vista por el telescopio Hubble, y lo que dice la noticia es, lo que dice la descripción de la imagen es precisamente eso, dice los brazos espirales de la galaxia espiral NGC 5495 vista por el telescopio Hubble en el instrumento la Wide Field Camera 3. Y aquí Stately Sweeping. No tengo claro cuál es la traducción de Stately Sweeping. Ah, barrido señoría. Barrido señoría es la traducción que da Google, pero puede que sea... No sé yo si tendría ese sentido en inglés, la verdad. Podría ser. Podría ser algo así como barrido señorial, es lo que dice el traductor de Google, de Stately Sweeping. Sweeping, sí, a ver, sweeping puede ser, pero no sé, no tengo claro que vaya en ese sentido, la verdad. O sea, sí tiene sentido si lo traduces al castellano, el barrido señorial de los brazos de la galaxia espiral NG 5495, visto por tal, sí, pero no me termina de convencer para la frase en inglés en sí, aunque puede serlo perfectamente. En cualquier caso, el núcleo brillante de esta galaxia espiral desvela un agujero negro supermasivo que se está alimentando y por eso se le llama activo. El telescopio espacial Hubble observa un montón de galaxias. Algunas de ellas tienen aspectos extravagantes, mientras que otras parecen bastante tranquilas. Recientemente ha observado la galaxia NGC 5495, que está a 300 millones de años luz de la Tierra, y no lo sabríais al observarlo, pero esta galaxia tiene mucha acción, hay mucha acción en marcha en su núcleo. Es conocida como una galaxia de Seyfert, que quiere decir que tiene un núcleo muy activo. Hay un agujero negro supermasivo allí que está absorbiendo gas y polvo y liberando radiación brillante a medida que devora el material. Los astrónomos quieren saber más sobre este monstruo, en particular su masa, por eso están utilizando el telescopio espacial Hubble para observarlo. El instrumento, la cámara de campo ancho
Es cámara de campo ancho 3, Wide-Field Camera 3. Está bien preparada para poder observar el núcleo brillante y separar las fuentes de luz, las diferentes fuentes de luz cercanas, para que así se puedan centrar en la región alrededor del agujero negro. Las galaxias con núcleos activos son lugares fascinantes. Un núcleo activo es siempre lo mismo, ¿vale? Es siempre un agujero negro supermasivo que estaba absorbiendo una cantidad de material grande. El agujero negro de la Vía Láctea, Sagitario Estrella, el agujero negro supermasivo, está absorbiendo material, sí, pero es una cantidad muy baja. Así que es muy poco. O sea, cuando se publicó la imagen de Sagitario a Estrella, se dijo que era equivalente a, en la dieta de una persona, comer un grano de arroz cada 100 millones de años. Era una cosa así, una salvajada. Una salvajada. O sea, está absorbiendo material, pero muy lentamente, ¿vale? Entonces no es un núcleo de galaxia activo en comparación a estas galaxias que sí están absorbiendo mucho más material, y además que se ve eso, que sus núcleos son brillantes en ciertas longitudes del espectro electromagnético. Dice, la mayoría de las galaxias que tienen núcleos activos parecen galaxias espirales bastante normales, especialmente en el caso de la visión con telescopios ópticos, con telescopios que observen el espectro visible. Pero si las observas en otras longitudes de onda, por ejemplo rayos X, ultravioleta o infrarrojo, sus núcleos destacan como si fuesen faros. Los núcleos normalmente son brillantes, son más brillantes que cualquier otra cosa en la galaxia. Eso te dice algo sobre te dice que algo energético, algo con mucha energía, está pasando en ese lugar. El brillo en realidad es un grito mortal hasta cierto punto. La materia se acreta, es como se llama al acumularse en el disco de acreción, el disco de material alrededor del agujero negro, y se calienta a temperaturas muy elevadas, se sobrecalienta, supercalienta, se podría llamar de esa manera, pero vamos, se calienta a temperaturas muy elevadas por las colisiones a alta velocidad. La vorágine dice, esa vorágine es lo que está dando luz, lo que está emitiendo luz en gran parte del espectro electromagnético. Alrededor del 10% de todas las galaxias son galaxias de Seyfert y seguramente fueron cuásares en su historia temprana, es decir, hace miles de millones de años. Aquí hay otra galaxia Seyfert vista por Hubble, que es Messier 77. La imagen, caray, podían elegir una imagen aún más pixelada, madre mía. Los astrónomos clasifican las galaxias de Seyfert en objetos tipo 1 y tipo 2. Si observas sus líneas de emisión, es decir, el espectro que muestra la luz que emiten, los datos muestran que... es decir, el espectro que muestra la luz que emiten. Los datos muestran que cada tipo tiene gas muy excitado cerca del agujero negro. Hay diferencias importantes a tener en cuenta. Las galaxias de Seyfert de tipo 1 tienen líneas muy anchas. Esto lo que quiere decir es que el gas se está moviendo rápidamente alrededor del agujero negro a velocidades de más de 1000 km por segundo. Por otro lado, las galaxias de Seyfert de tipo 2 tienen líneas más estrechas, y eso quiere decir que el gas en el núcleo se está moviendo mucho más lentamente. Nuestra Vía Láctea no es en esos momentos una galaxia de Seyfert. Sin embargo, tiene un agujero negro central supermasivo llamado Sagitario Estrella, que ahora mismo está muy tranquilo y ocasionalmente, solo de manera ocasional, absorbe grandes cantidades de gas y polvo. Podría haber sido una galaxia de Seyfert en el pasado, o podría serlo en el futuro, si algo alimentase nuestro agujero negro y provocase que entre en erupción con actividad. ¿Qué nos dice la imagen del telescopio Hubble de NGC 5495? En la imagen del Hubble de esta galaxia espiral, sus brazos tienen bandas de polvo hilados en su... Bueno, sí, hilados a lo largo de los brazos, sí, es verdad, sí, se pueden ver con facilidad. Y hay regiones de formación de estrellas aquí y allá. Fíjate en las zonas, los hilos de color azul. Aquí se pueden ver también más o menos bien. En los brazos. Dice, estos son principalmente estrellas jóvenes y masivas. Estrellas jóvenes, masivas y cálidas que emiten mucha luz ultravioleta. Las estrellas más masivas de todas estas explotarán como supernovas en unos 10 millones de años en el futuro. El núcleo de la galaxia parece que tenga una barra de material que está alimentando al núcleo. En muchas galaxias espirales, las barras albergan guarderías estelares. Los astrónomos están muy interesados en estas barras porque indican algo, nos cuentan algo sobre la edad y el estado de evolución de la galaxia en sí misma. Interesantemente, las barras centrales pueden aparecer y desaparecer cada
pocos millones de años, miles de millones de años. Y después hay una gran región central brillante donde el agujero negro monstruoso vive y se alimenta. Es verdad que, si os fijáis en los dos casos, son dos galaxias diferentes y las dos tienen en común con cualquier otra galaxia espiral que el núcleo es mucho más brillante. ¿Dónde estaba? Aquí. Es probable que dice, seguramente es muy masivo, millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Este tipo de objetos influyen en la evolución de sus galaxias y los astrónomos están trabajando todavía en entender cómo funciona. Por supuesto, además de estudiar galaxias de Seyfert lejanas como NGC 5495, también quieren observar el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia. Aunque está relativamente tranquilo hoy en día, todavía actúa igual que el resto de agujeros negros supermasivos, absorbiendo lo que sea que se acerque demasiado por su inmensa atracción gravitacional. Ya os digo, es una noticia que es interesante simplemente eso, ¿no? El hecho de que el telescopio Hubble se sigue utilizando para estudiar galaxias, no ha sido retirado a pesar de que el telescopio James Webb haya entrado en funcionamiento y se sigue utilizando para cosas como esta, como para estudiar galaxias que tienen agujeros negros supermasivos que están absorbiendo una cantidad de material importante. Y luego, al margen de eso, hay dos noticias más. Esta sí es más interesante. Por mí la de es que se ha encontrado otra galaxia de Seyfert, o se ha estudiado otra galaxia de Seyfert. Pues, está bien. Pero como noticia en sí, bueno, es lo normal. Lo normal es que se estudien las galaxias. Lo raro sería, este año no se ha estudiado ninguna galaxia de Seyfert. Eso me parecería más llamativo. Pero lo normal es que se estudien las cosas. El elemento ausente para la vida podría estar presente en el océano de Encélado, de una de las lunas de Saturno. Esto tiene que ver con el fósforo. La posibilidad de que haya vida en Encélado acaba de crecer gracias a una nueva comprensión de la química del océano del satélite. El océano dentro del satélite Encélado de Saturno puede que esté enriquecido con fósforo, un elemento importante para la vida tal y como la conocemos, desvela una nueva investigación. El fósforo es un componente vital en la bioquímica de la vida. Por ejemplo, se une con los azúcares para proporcionar la base, el espinazo del ADN. Dice, conectando las cuatro nucleobases. ¿Se puede decir nucleobases en castellano? Creo que sí. A la doble hélice, a la hélice doble. El fósforo también se utiliza en las membranas celulares y en los huesos, así como una molécula llamada adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato, sí. Esto de leer la traducción, de leer el elemento en inglés, traducirlo, espérate, era así, creo que sí, que es adenosina trifosfato, que lleva la energía metabólica por todo el cuerpo. Sin embargo, estudios anteriores han sugerido que el fósforo podría ser raro en Encélado. Los científicos han podido echar un vistazo a la composición del océano a través de los enormes géiseres de agua que son expulsados por las rayas de tigre. Por raro que parezca, se llaman así. Es esto que veis aquí, estas líneas que veis aquí. Dice, son fuentes profundas en la superficie de la luna congelada. En numerosas ocasiones antes de que terminase su misión en 2017, la sonda Cassini de la NASA voló a través de uno de estos géiseres y pudo probarlo, entre comillas, analizando sus componentes químicos. La nave detectó elementos y moléculas que son clave, que son instrumentales para la vida tal y como la conocemos, incluyendo moléculas orgánicas tales como el metano, así como amoníaco, amoníaco, carbono, nitrógeno, oxígeno y posiblemente hydrogen sulfide. Sulfito de hidrógeno, si no recuerdo mal. Sulfide es sulfito. Ácido sulfídrico en mi caso. Ácido sulfídrico. ¿Sabes lo que digo siempre de esta web? Es lo que menos me gusta, la manía de poner los vídeos en autoplay. Sin embargo, la ausencia de fósforo es destacable. En 2018, una investigación llevada a cabo por Manas Billingham y Abraham Loeb de Harvard concluyó que el fósforo sería escaso en el océano de Encélado porque el fósforo en las rocas, en el lecho oceánico, poco a poco se disolvería en el océano. En la Tierra, el fósforo está disponible a través de la meteorización de la Tierra seca, algo que Encélado no tiene.
Sin embargo, un nuevo estudio liderado por Yihua Hao, un investigador senior de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, contradice estos hallazgos previos, es decir, contradice el estudio de 2018, asegurando que la investigación de aquel año utilizó modelos geoquímicos desactualizados del lecho oceánico rocoso de Encélado. Aunque el elemento bioesencial, el fósforo, elemento bioesencial, tiene que ser identificado de manera directa todavía, nuestro equipo ha descubierto evidencias o indicios para su disponibilidad en el océano por debajo de la corteza helada de la Luna, ha dicho el coautor Christopher Glein, que es investigador senior en el Southwest Research Institute de San Antonio en un comunicado. Utilizando un nuevo modelado basado en los datos más recientes disponibles, el grupo de Hao y Glein han simulado cómo los minerales ricos en fósforos, llamados fosfatos, se disuelven en el océano desde el núcleo rocoso de Encélado. En particular, el equipo ha encontrado que el ritmo de disolución de un mineral llamado ortofosfato es mucho más alto de lo que sugerían los estudios anteriores y sería capaz de llenar el océano con una concentración de fósforo lo suficientemente alta para que la vida pueda desarrollarse en apenas decenas de miles de años. Un motivo por el que esta alta concentración es posible es la presencia de bicarbonatos en el agua del océano, cuyas propiedades químicas permiten a los fosfatos acumularse en el océano. Esto es me saldrá un diagrama de la estructura interior de Encélado. ¿Cómo demonios se cierra la imagen? No veo cómo se supone que... ¡Ah! ¡Su padre! ¿En serio? Ah, vale, no, es que lo he abierto. Ah, lo han cambiado y ahora lo abre una pestaña nueva. Antes no, antes lo abría por encima. Hostia, yo digo, ¿por qué no lo puedo cerrar? ¿No? Porque es una pestaña nueva. Estaba buscando el botón para cerrarlo, que normalmente solía tener un botón para cerrarlo y no estaba en ningún lugar. ¿Por dónde iba? Aquí, la geoquímica subyacente, o la geoquímica en la que se basa, tiene una sencillez elegante que hace que la presencia de fósforo disuelto sea inevitable, alcanzando niveles similares o incluso más altos a los del agua marina moderna en nuestro planeta. Esto lo que quiere decir para la astrobiología es que podemos tener más certeza que antes de que el océano de Encélado es habitable. Pese a las tentadoras posibilidades, el hallazgo plantea una hipótesis. Para demostrar que el océano de Encélado contiene fósforo, habría que llevar una misión a cabo en Encélado en el futuro que detecte directamente el ortofosfato o algún otro mineral derivado del fósforo. Voy a cambiar la canción, que con la música, con la letra, no me gusta. Si estoy hablando de una noticia, algo no me gusta, que son algunas de las canciones que tienen letra. Decía eso, que para poder demostrar la hipótesis habrá que enviar una misión en el futuro a Encélado que demuestre que el océano contiene fósforo, bien detectando directamente ortofosfato o alguno de los minerales derivados del fósforo en los géiseres de agua que regularmente son expulsados desde la superficie de la Luna. Necesitamos regresar a Encélado para ver si realmente tiene un océano habitable que esté habitado. Veremos qué sucede. Pero es interesante, sobre todo porque a mí todo lo que sea decir tenemos que volver a Encélado o tenemos que visitar Europa, a mí personalmente me gusta. A mí personalmente siempre me va a hacer decir, adelante, dadle caña a la idea, porque es algo que siempre va a ser positivo. Porque a fin de cuentas estamos hablando de dos objetos donde podría haber vida. El autor tiene un libro fantástico, de Paradox Contact. El autor de... estáis hablando de algo en el chat, pensaba que era un comentario lo que decía yo. De Paradox Contact es de Abraham Loeb, por lo que estáis hablando en el autor del artículo. Ah, vale, Keith Cooper, si lo pone aquí, es verdad. Keith Cooper es el autor de The Contact Paradox, Challenging Our Assumptions in the Search for Extraterrestrial Intelligence. La paradoja del contacto,
poniendo a prueba nuestras suposiciones sobre la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, publicado en 2020. Pues no lo conozco. Buenísimo, pues me lo apunto. Si a alguien le interesa, The Contact Paradox, Challenging Our Assumptions in the Search for Extraterrestrial Intelligence. No sé si estará en castellano, pero el título en inglés es ese. Si os interesa, de Keith Cooper. De hecho, por el chat dicen que todavía no está en castellano. Vale, y luego la última noticia que tengo pendiente es esta. Puede ser interesante, según como se quiera ver. La de Encelado es interesante. Bueno, perdón, sí, antes de esto, la de Encelado. Algo también que quería mencionar, que el problema con el fósforo es que, claro, se sabe que es un elemento clave para la vida, por lo que mencionábamos en el artículo, y algo que se suele decir, y lo he mencionado alguna vez en YouTube y en el podcast y demás, es que en un estudio hace ya unos años, no recuerdo si era de 2017, 2016, algo así, 2018 quizás, pero vamos, real que es el 16 o el 17. Lo que se decía es que puede que en qué sistemas pueda haber vida, o la vida tenga una oportunidad más alta de poder aparecer, va a depender básicamente de cuánto fósforo hay en el sistema. Y no todas las supernovas producen las mismas cantidades de fósforo. Por lo tanto, lo más probable es que solo pudiese haber vida, o haya una mayor probabilidad de que pueda haber vida, en sistemas que se formasen en el entorno de supernovas que explotaron millones de años antes, o miles de millones de años antes, que fuesen ricas en fósforo. Y era un estudio que me parecía muy interesante, porque permite también ayudar a jugar con esa idea de, vale, pero si todo nos dice que la vida en el universo debería ser abundante, ¿por qué no lo es? Ese puede ser uno de los elementos para explicar por qué. Porque el fósforo no está presente en abundancia suficiente en todos los sistemas como para que la vida pueda desarrollarse, a pesar de que el resto de ingredientes sí los puedas tener. Y me parecía algo muy, muy llamativo. Y en este caso, claro, en el sistema solar, en principio, por fósforo no será. Otra cosa es, ojo, en el sistema solar cuando se formó. Otra cosa es eso, que en Encelado, por ejemplo, hubiese la suficiente cantidad de fósforo como para que la vida pudiese aparecer. Que lo que se decía en 2018 es que no. Lo que dice este estudio es que en realidad con datos más modernos, con datos más actualizados, en principio sí. A ver qué es lo que sucede. Al final, en realidad lo importante es lo que dicen, que es una hipótesis. Que hace falta detectar directamente la presencia de algún mineral que contenga fósforo, como por ejemplo el ortofosfato. Si no, no hay mucho más que hacer. Es decir, no es un estudio que lo pueda garantizar, pero es la hipótesis que plantea. Así que, bueno, veremos qué pasa. De todos modos, lo malo es que para Encelado, de momento, no hay ninguna misión en el horizonte. Así que va a haber que esperar. Europa Clipper sí es interesante, pero va a estudiar Europa. Buenas, Alex. ¿Cuáles han sido las conclusiones de la misión para desviar un asteroide? Cuesta, muchas gracias por el resub, 11 meses. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Que es pronto todavía, habrá que esperar un par de meses para tener las conclusiones. Habrá que tener paciencia. ¿Cuál es el mecanismo? Creo que habéis preguntado cuál es el mecanismo de formación del fósforo, ¿no? Se puede hacer prospección tipo de minas para ver qué tipo de materiales hay debajo, ¿no? No se puede. Habría que perforar muchísimos kilómetros, decenas de kilómetros o quizás cientos de kilómetros en Encelado. No se ha hecho nunca algo así, ni siquiera en la Tierra. Imaginaos hacerlo a distancias enormes. En el caso de lo del fósforo, el mecanismo de producción es supernovas. Y estaba revisando aquí porque me suena que había también otro proceso y en principio, aunque esto de cuándo es, es de 2020. Y también en una de las ramas de estrellas como el Sol, que es la de la rama de asintótica gigante, y al final de su vida, ahí también se puede producir fósforo. Pero en principio, no recuerdo ahora los datos, pero en principio debería ser bastante más abundante en supernovas. En las supernovas al llegar al final de su vida y el material queda esparcido por todo el alrededor de esa estrella.
Digo sondeo minero, no sé si prospección es abrir una mina exactamente. Cualquier tipo de perforación es una perforación complicadísima. Estamos hablando de que el océano de Encelado puede estar a decenas de kilómetros de profundidad. Es muy difícil hacer una perforación así. Se ha planteado de todos modos cómo se podría hacer. Pero de momento no está para nada claro. De momento no está para nada claro. Y la otra noticia era esta es la última, que es la de la Vía Láctea está rodeada por un enorme cementerio de estrellas muertas. Aquí, esta imagen es distribución de los restos estelares en la Vía Láctea. Vista desde arriba, vista vertical, vamos. Y side-on de lado, vista de perfil. Todo esto es... Se supone que todo esto es de estrellas muertas, a ver exactamente, porque si os digo la verdad, no he leído la noticia más que el título y poco más. Todo muere al final. Hombre, sería raro que algo muriese al principio, ¿no? O sea, sería extraño. Así que sí, todo muere al final, incluso las estrellas más brillantes. De hecho, las estrellas más brillantes mueren más rápido que las estrellas más tenues, pero bueno. De hecho, las estrellas más brillantes son las que viven las vidas más cortas. A ver, lo pone ahí. Consumen todo el hidrógeno que tienen en tan solo unos pocos millones de años. No es verdad, no consumen todo el hidrógeno que tienen. En realidad, son estrellas tan masivas que no llegan a utilizar todo el contenido, todo el hidrógeno en su núcleo. Todo el hidrógeno que tienen no llega a pasar por su núcleo. El que pasa por su núcleo lo consume muy rápido porque la temperatura del núcleo es muy alta y la fusión es rapidísima. Pero sí, lo que dice aquí es verdad, consumen el hidrógeno del núcleo en unos pocos millones de años y después explotan en una supernova brillante. El núcleo permanece colapsado. Los restos del núcleo colapsan en una estrella de neutrones o un agujero negro. Estos objetos oscuros pequeños pueblan nuestra galaxia como un cementerio cósmico. Tanto estrellas de neutrones como agujeros negros de masa estelar son difíciles de detectar. Las estrellas de neutrones tienen solo un tamaño de unos 15 kilómetros y, a menos que sus polos magnéticos estén alineados de manera que podamos verlos como púlsares, normalmente los ignoraremos, no nos damos cuenta de que están ahí. Los agujeros negros de masa estelar son incluso más pequeños y no emiten ninguna luz por sí mismos. Algunos pueden aparecer como microcuásares cuando consumen la masa de una estrella compañera, pero solo serían observados cuando pasan entre nosotros y una estrella más lejana, porque así podríamos detectarlos por medio de la microlente. Es decir, la luz de una estrella lejana es distorsionada por la gravedad del objeto intermedio, que sería un agujero negro. No hemos observado suficientes de estos restos estelares para crear un mapa de observación de sus ubicaciones generales, pero un estudio reciente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ha modelado dónde podríamos encontrarlos. Han observado la distribución de estrellas en nuestra galaxia y han simulado cómo los restos estelares pueden ser arrastrados y desviados por las interacciones estelares. Dado que estos cementerios de estrellas normalmente son más viejos que las estrellas actuales en la galaxia, habrán tenido más tiempo para moverse a nuevos caminos orbitales, a nuevas rutas orbitales. Como podríais esperar, los restos estelares estadísticamente experiencian una especie de efecto borroso en sus posiciones. La distribución de esas estrellas está en un plano que es 3 veces más espeso que el de la Vía Láctea visible, que es lo que se ilustra aquí. Aquí. Pero el equipo ha encontrado un aspecto de esa distribución que es sorprendente. Alrededor de la tercera parte de estas viejas estrellas muertas están siendo expulsadas de la galaxia. En su modelo, una tercera parte de las estrellas han experimentado un encuentro estelar cercano que les ha dado un aumento de velocidad que hará que, tarde o temprano, escapen de la atracción gravitatoria de la Vía Láctea. Dicho de otra manera, los fantasmas están abandonando el cementerio. Esto quiere decir que a lo largo del tiempo, la Vía Láctea se está evaporando, está perdiendo masa, y es algo que no era esperado, es una sorpresa. Sabemos que los pequeños cúmulos de estrellas, como los cúmulos globulares, pueden evaporarse, pero la Vía Láctea es mucho más masiva, así que se podría pensar que la evaporación a largo plazo sería mínima. Otro aspecto del modelo que es sorprendente, es que estos restos estelares están distribuidos de una manera bastante equilibrada a lo largo de la Vía Láctea. La mayoría de estrellas deberían tener un resto estelar en un centenar de años luz de su ubicación. Para el Sol, la distancia más probable al resto estelar más cercano
es de unos 65 años luz. Así que podríamos tener un fantasma celestial en nuestro jardín y ni siquiera lo sabríamos. A medida que se realicen a medida que entren en funcionamiento más observatorios que van a realizar campañas de observación del cielo, de grandes regiones del cielo, tales como el observatorio Vera Rubin, seguramente tendremos más posibilidades de captar los eventos de microlente y descubrir dónde se encuentran estos restos estelares. Así, finalmente, podremos ver el inframundo galáctico a nuestro alrededor. De aquí, en realidad, porque ya os digo, no había leído el artículo, lo interesante, ¿sabéis qué es? Esto. Esta frase es la interesante. Que a lo largo del tiempo, la Vía Láctea se está evaporando o perdiendo masa, que es algo que no se esperaba. De hecho, no solo la Vía Láctea, porque si esto pasa aquí, lógicamente pasa en cualquier otra galaxia del universo, sino que las galaxias, a largo plazo, en una escala de miles de millones de años, también se evaporan. También se evaporan, porque van perdiendo los cadáveres estelares, esas estrellas de neutrones y demás, de las estrellas que tienen a su alrededor. Claro, habría que ver aquí el ritmo. ¿Cuántas estrellas son expulsadas cada año, por ejemplo? Algo así. O la masa que pierde la Vía Láctea en términos de cuántas... O sea, cuando se habla de la masa es básicamente de media cuál es la masa estelar que pierde la Vía Láctea por esos mecanismos, por encuentros estelares cercanos. ¿Por qué la masa y no estrellas? Porque una cosa es... O sea, no es lo mismo decir que se han expulsado 5 estrellas que decir que la Vía Láctea pierde 3 masas solares cada año, por ejemplo. Porque 3 masas solares te puede dar para muchas estrellas o te puede dar para una estrella de 3 masas solares, ¿vale? Pero 5 estrellas es más ambiguo, porque puede ser 5 estrellas que tengan un 8% de la masa del Sol y no llegas ni a media masa solar, o 5 estrellas que tengan 30 veces la masa del Sol y tienes 150 masas solares. Entonces, claro, tienen más sentido desde el punto de vista de masas solares. Y estaría bien saber el dato, la verdad, pero no me imagino que no estará publicado. A ver. Vale, observamos la distribución esperada galáctica de estrellas de neutrones y agujeros negros. Estos restos compactos de estrellas muertas, el inframundo galáctico, muestran una distribución fundamentalmente diferente y estructura a la galaxia visible, ¿vale? Vale, aquí están contando lo que decía el artículo. Vale. Estoy leyendo simplemente para ver si pone algo de eso, de cuánta masa pierden. Claro, es que el 30% de las estrellas han sufrido... tienen suficiente energía cinética para escapar por completo de la Vía Láctea. 40% de estrellas... vale, esto es más interesante. El 40% de estrellas de neutrones y el 2% de los agujeros negros, llevándonos a... ¿esto está bien? Vale, sí está. Llevándonos a una pérdida de masa galáctica en la actualidad del 0,4% de la masa estelar de la galaxia. O sea, sí, se evapora, pero muy lentamente. Vale, muy lentamente. La fracción de estrellas de neutrones y agujeros negros aumenta cerca del centro galáctico, una consecuencia de que haya velocidades de expulsión más pequeñas. Vale, sí, una consecuencia de que las velocidades de expulsión sean pequeñas, pero ¿por qué lo dice aquí? Que no lo he leído por encima y no he leído esta frase. En segundo lugar, incluso un efecto más grande se eleva. Estoy leyendo a la misma vez la primera frase para ver si me he perdido algo aquí. No, se eleva a partir de la patada natal, entre comillas, de la patada natal recibida por el resto en el momento de su nacimiento, como supernova. Vale. Debido a esta patada encontramos que el 30%... Vale. Vale, nuestra distribución de restos simulados... Vale, esto da las distancias de que de media todas las estrellas deben tener a menos de 100 años luz un cadáver estelar que sea un agujero negro o una estrella de neutrones. Aunque el inframundo solo contiene el 1% de la masa de la galaxia, las firmas de observación y los rastros, los rastros o restos físicos de su población, tales como las microlentes, permitirán poco a poco
aumentar la cantidad de datos disponibles a través de detectores de ondas gravitacionales, así como campañas de observación de gran precisión como Gaia. Es entonces masa estelar perdida hasta el presente un 0,4%. O sea que tampoco hay que... No hay que agobiarse. No, la Vía Láctea no se va a evaporar en 2 meses. Para cuando haya perdido lo significativo ya se habrá fusionado con Andrómeda. No, si ha sido 0,4% desde su nacimiento, para el encuentro con Andrómeda va a haber perdido muy poquito más. No va a haber una gran diferencia. Las galaxias también podrían atrapar estrellas o agujeros negros errantes. Sí, pero ahí habría que ver cuál es el ritmo de adquisición de nuevas estrellas o de nueva masa estelar frente al ritmo de pérdida. Y eso aquí ya no está detallado. Habría que verlo ahí. O sea, habría que ver cuál es el ritmo de adquisición y de pérdida de masa estelar por esos mecanismos. Si no, difícil tener una estimación. Vale, ¿cuánto rato llevamos con la sección de astronomía? Porque te estaba echando cuentas ahora y no lo... Ah, bueno, vale, claro, está aquí el sonido de Chewbacca, lo habéis puesto cuando empezaba, ya había saludado al chat. ¿40 minutos? ¿Tanto? 11:44 y son las 12:24. 40 minutos. 40 minutos. Esa imagen parece una burbuja espacial. Es la imagen del día. Si no la veis, si estáis en el chat y no habéis leído el comentario. ¿Las estrellas que nacen no compensan las que mueren? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque las estrellas que nacen son parte de la masa estelar de la Vía Láctea. Es decir, la Vía Láctea tiene una cantidad de X de masa para estrellas, ¿no? Entonces, dentro de esa masa para estrellas está incluida las estrellas que se formarán en el futuro. Y hay una parte de esa masa para estrellas que está perdiendo de estrellas que ya se han formado y han muerto, que son estrellas de neutrones y agujeros negros, porque son expulsadas de la Vía Láctea. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Y a ver si veo si ha habido alguna pregunta más. No, porque el resto de las he contestado antes. La del cometa, perdón, la del asteroide, el fósforo. En lo de Encélado no habéis preguntado nada por lo que veo. Una pregunta un poco estúpida o muy estúpida. No es pregunta estúpida. O sea, la pregunta, si se hace con buena intención, no hay pregunta estúpida. Por muy estúpida que os pueda parecer. ¿James Webb tiene filtro de rayos X a luz visible? No, James Webb solo observa en el espectro infrarrojo. Y de hecho, los instrumentos MIRI y NIRCam observan infrarrojo cercano e infrarrojo medio. Y repasando esto, yo creo que ya está todo. Sí, está todo. Está todo. Así que lo que voy a hacer es, pues no enredar mucho más a los que estáis en YouTube viendo el vídeo, porque veo en el canal que sí que cada vez hay más gente viéndolos de media. Así que nada, muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya os digo, hoy no había demasiada cosa que comentar y aún así hemos estado 40 minutos. Y el día que haya mucho voy a alucinar. Y nada, lo que digo siempre, que muchas gracias por haber elegido el vídeo para haceros compañías de ratito. Si estáis en YouTube, ya sabéis que esto lo hacemos todos los días en Twitch, salvo los sábados. Siempre hay stream de 10:30 de la noche en horario peninsular español hasta las 2 de la madrugada. Y que el repaso de las noticias pues es lo que veis, es básicamente lo que veis. Es verdad que hablo con el chat menos, hablo más con el chat cuando no estoy en el repaso de noticias de astronomía, pero si os apetece, si os queréis pasar, tenéis la dirección del canal de Twitch en la descripción del vídeo. Y aquí en el chat están, bueno, siguen a lo suyo. Invitados a que vengan aquí, seguro les gusta. Esto es simplemente para que vengáis y que os cuenten chistes malos, ¿vale? Pero chistes malos en plan de... Pero chistes malos no tan malos. No, son... O sea, es la gente que hay en el chat, para que os hagáis una idea, son de los de bandos y se cae el del medio y están 3 horas riéndose, ¿vale? Es que es buenísimo, no sé qué. O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel. Si aún así, si eso no os importa, os podéis pasar por el chat cuando queráis. O sea, yo voy a estar encantado. Ya luego, pero al menos, además, lo bueno de estos vídeos es eso, que es que no podéis decir que no estáis avisados. Así que dicho esto, y habiendo puesto sobre aviso, lo único que me queda decir es eso, que muchas gracias por haber elegido el vídeo para haceros compañía este ratito, que muchas gracias por ver los vídeos de noticias de astronomía y que os espero en el siguiente. ¡Hasta luego!